Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Reporte Publicidad. La pregunta inicial sería, ¿quién defiende la televisión? Quienes estamos en publicidad, una maridaje, una unión, un encuentro entre la publicidad y la televisión maravilloso. ¿Cuántas marcas se construyeron a través de la televisión? Había otros medios, pocos, pero los había. Y la tele viene complicada, vapuleada. Eh, si yo digo, ¿la televisión se defiende a sí misma? Yo diría que no, al contrario. Da la sensación de que se viven echando tierra sobre ellas mismas, buscando negocios que genera la tecnología, legítimos, válidos. Pero yo siempre supe y siento que la legitimidad de un mensaje arranca en la televisión. Las últimas mediciones no fueron muy buenas, pero tampoco tan malas. Son distintas. La inversión está a la par de lo digital, que es lo nuevo. Está bueno y hay que defenderlo. Hasta incluso por una cuestión de historia, no de negocios, porque ya la televisión ha entrado en otro tipo de negocios como para poder compensar el déficit de lo nuevo, ¿no? De la tecnología. Pero para saber realmente dónde estamos parados, vamos a hablar con la gente que sabe. Por eso que invitamos a la gente de Cantar y Bope, a Ariel, que seguramente tanta gente, tantos periodistas, tantos artistas se habrán enojado y habrán hablado mal de él y de su familia, y otros le habrán mandado una caja de vino, un champancito y habrán festejado el buen número. Pero bueno, como siempre pasa en Argentina, se termina apuntándole al mensajero. Ariel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Carlos, gracias por la invitación. Es así, ¿no? Y tiene bastante de todo eso. Eh, Hay una anécdota, creo que de hace algunos años, que el director de programación dice, ¿me podés traer la planilla de la época que había planilla y todo? sí, sí. La planilla del rating y el secretario dice, ¿cuál querés? ¿La que ganamos? Mira, yo tengo una frase que es bastante parecida. La planilla sigue existiendo, pero en digital, ¿no? Obviamente. Y yo digo que para muchos productores, no todos, para muchos hay dos instancias, ¿no? La planilla que llega cuando está contento y dice, si me fue bien es por mérito propio, y si me Sí, fue mal es porque alguien de Ibope tocó mal un botón, digamos. Así que no cambió mucho de todo eso. pero sí el trabajo de ustedes cambió. Sí, mucho, la verdad, o sea, la industria está cambiando, el negocio está cambiando. A ver, nosotros y yo personalmente vengo sosteniendo que estos últimos años en donde digital y la pandemia, digo por la cuarentena, aceleró ciertos procesos, que la gente en casa aceleró el consumo digital, el trabajo remoto y demás, y sin duda que cambió el hábito de consumo de medios. Ya venía, por supuesto, nadie discutía que en los últimos años digital venía creciendo a pasos agigantados, pero de alguna manera creo que el efecto pandemia aceleró un fenómeno que lógicamente hoy posiciona a digital, pero también a la televisión, y acá es un tema que para mí es muy importante mencionar, porque nosotros, por ejemplo, hoy como empresa de investigación nos empezamos a denominar más medición de video, más que medición de televisión. Claro. Obviamente video abarca televisión porque en realidad lo que está pasando es el consumo audiovisual empieza obviamente a consumirse, va a la redundancia, en diferentes plataformas. Y no por esto pierde importancia, todo lo contrario. O sea, la gente necesita hoy más que nunca seguir consumiendo sus contenidos locales, sus noticias locales. Argentina, vos sabés que es un país que en ese sentido es un leading case a nivel global, con la cantidad de señales que tiene dedicada de noticias. Entonces, de alguna manera, eso, más allá del formato que sea en modo de streaming, en modo de contenido de video, tu contenido local sigue siendo importante. Por supuesto que hay una retransformación importante con todo lo que tiene que ver esto que comentaba recién del streaming, pero sin duda que estamos en una etapa de transformación, pero que no le quita de alguna manera importancia, ni mucho menos futuro, a lo que nosotros históricamente denominamos la televisión. Por el contrario, se va a repotenciar y está en esta transformación que te comentaba recién, ¿no? Leía en la página de ustedes, eh, bueno, arrancan con la planilla, el meeting paper, hablan del social, Sí,
Sí. y ahora el streaming. Exactamente. A ver, estamos en un proceso, como comentabas vos, de transformación. Los que recuerdan la industria hace muchos años, yo estoy en la compañía ya hace 25 años, así que vi mucho esta transformación. Históricamente la medición era con un equipo electrónico, que en la industria lo conocen, que se llama People Meter, medición de personas. Es un aparatito que básicamente está en el hogar y históricamente detectaba todo lo que se hacía con el televisor. Obviamente ese aparatito fue evolucionando con el paso de los años. Digo esto porque antes, para remontarme al inicio, medía 5 canales de aire y ya está. Y ya estaba. En el paso del tiempo fue incorporando la televisión paga, el cable, como lo denominamos localmente, y así las diferentes tecnologías, como por ejemplo, como te dijera, el HD, o diferentes formas que fueron incorporando los cableoperadores, como acá sería las marcas Flow o Telecentro Play, que uno puede ver televisión en diferido, como llaman en Estados Unidos el Catch-up TV, que no deja de ser no es streaming, pero tampoco es televisión lineal en esto de consumirlo en vivo. Bueno, ciertas transformaciones las fuimos incorporando en la medición, pero ahora viene un gran salto. Nosotros ya hace 4 años, 3 años y medio, incorporamos la medición de Social TV, que eso es algo que es muy útil para los productores, sobre todo porque, claro, el rating obviamente es un número descriptivo, pero no es un número que pueda llegar a explicar fenómenos. En cambio, en las redes, lo que antes pasaba, los argentinos somos personas de debate, nos gusta ir a un café y debatir de política, de fútbol, de lo que fuera. En las redes se empieza a dar hoy lo que antes se daba en el café. Esta cosa de la polémica, el debate abierto, ¿no? Y demás. Entonces, mucho de lo que los medios generan se tratan en las redes sociales. Y hay mucha interacción entre las redes y los medios. De hecho, gran parte de lo que pasa en las redes sociales es introducido por los medios. Totalmente. ¿No? Entonces, de esa forma pasa a ser una información más de tinte cualitativa, digamos, además del famoso y conocido real time, que es esa medición en tiempo real, que muchos productores usan juntamente para, en un noticiero, en un programa en vivo, de entretenimiento, de espectáculos, es súper útil para entender de alguna manera cómo llevar el número, pero tampoco explican los por qué. ¿Y el real time podría ser el inicio de un camino hacia el número final? Sin duda, porque, a ver, si bien no deja de ser un dato provisorio, normalmente el real time no tiene variaciones importantes en lo que uno termina viendo el día siguiente. Y de verdad que es súper útil para la construcción de audiencia, que es para lo que todos trabajamos hoy por hoy, ya sea publicitario o de contenido puro. Se trabaja por el número, por la audiencia, básicamente, que a fin de cabo, atrás de eso hay un potencial comprador de servicios y de productos. Entonces, desde ese lugar el real time es lo que nosotros decimos como si fuera una especie del compás que a uno lo va guiando en tiempo real sobre cómo comandar el barco, más allá de la hoja de ruta inicial, que hay una estrategia, obviamente, más allá del minuto a minuto, que obviamente también hay una estrategia de contenidos de fondo, ¿no? Ariel, todo esto que está pasando, ¿complica o facilita la segmentación? Porque a las marcas les importa no el número final, sino su público objetivo. Mira, yo creo que hoy por hoy todos pasamos, viste, en algún momento y de vuelta, los que venimos de un par de años en la industria, digamos, esta cosa de la dicotomía, hablábamos recién hace un ratito fuera de cámaras de fútbol, esta del River Boca, ¿no? Y creo que en los medios se daba un poquito esta cosa, ¿no? Si digital venía de alguna manera de forma disruptiva hacia el mundo de la radio. Yo personalmente vengo escuchando hace décadas, ¿no? De cómo la radio estaba complicada con digital, lo mismo el mundo gráfico, que más allá de que hay una transición. Y lo mismo pasa con la tele. En realidad, digital, o hablemos de tecnología, la tecnología pasa a ser un pilar que le permite a ciertos medios, para hablar puntualmente de la tele, de reconvertirse y de alguna manera de llegar a públicos nuevos o de mantener la llegada a ciertos públicos, y también te da la apertura y la posibilidad de distribuir el mensaje que quizás a través de la tecnología tradicional uno no llegaba. Digo un ejemplo que me gusta usarlo por estas épocas, que es el tema del famoso prime time. El prime time que históricamente en televisión se lo conoce a la noche, ¿no? Claro. Llego de la oficina, mientras cenamos, después de cenar miramos tele. Ahí va. Hoy uno puede a través del celular, a través de YouTube, a través de cualquier aplicación de streaming, consumir medios, ver un programa en vivo, cosa que era impensado quizás 15 años atrás, de que una persona esté en un colectivo, yendo a su trabajo, que hoy te lleva cada día más tiempo en Argentina o en Buenos Aires al menos, moverse de lugar a lugar y poder consumir un programa en vivo. Y eso aporta audiencia.
O, por ejemplo, el concepto del cambio de hábitos con la pandemia, que uno Claro, está más tiempo en la home casa. office. Total. Y uno quizás ahora puede estar, aunque sea en mute, en la casa con la tele prendida, las noticias, leyendo los zócalos y trabajando mientras tanto. Entonces digo, el concepto de prime time se empieza de alguna manera a distribuir en diferentes horarios. No es que no lo es la noche sigue siendo el momento, pero mismo por distensión, vamos a decir, personal, más allá que por la tecnología, el momento de mayor consumo de audiencia. Pero no es como antes que estaba tan marcado y que durante el día las audiencias eran mucho más magras. Y la tecnología es el principal driver que genera que uno pueda, en algunos lugares antes impensado, consumir medios. Y acá digo televisión, radio o mismo leer diarios en la oficina, que antes Claro. era un poco, vamos a decir, fuerte, agarrar un diario en un pleno horario laboral y desplegar un diario y leerlo. Hoy uno puede en algún momento libre en la oficina también leer noticias en la misma pantalla con la que uno trabaja, ¿no? ¿Hay posibilidad de encontrarse con un número finito? Porque en la época de los algoritmos hablamos, Grondona, María nos decía siempre que los economistas tenían la particularidad de equivocarse hasta con decimales, ¿no? A mí los algoritmos me parece que, bueno, que funcionan. El tema es la lectura de los algoritmos, cómo uno los lee. Por ejemplo, yo a las entrevistas de Novarecio hay muchas que me encantan y no las veo a la noche porque estoy muy cansado. Las veo al otro día. ¿Se pierde mi dato para la medición? Mira, es bueno esto, porque estamos en la época en donde de alguna manera, y nosotros también trabajamos, o sea, históricamente la medición resolvía el 100% del ecosistema de la medición, y hoy nosotros, como también y todas las compañías de investigación, por definición empezamos a trabajar en la época de las alianzas. Las tecnologías de alguna manera hacen cada día más compleja el resolver el 100% del ecosistema. Hablamos de las redes sociales y otro tipo de tecnologías. Muchas funcionan con algoritmos, ¿no? Y en este lugar uno tiene que empezar a congeniar con el ecosistema de los algoritmos. Pero para nosotros siempre es importante y sabemos que nuestra información, y hablo puntualmente de lo que tiene que ver con la medición de tele o la medición de radio, importa a un ecosistema súper relevante en términos de inversión publicitaria, tiene que tener una variable que nosotros definimos como trazabilidad. Y sabemos que muchas veces en el mundo del algoritmo la trazabilidad a veces no es 100%, valga la redundancia, trazable. Sí. Y para nosotros eso es un aspecto súper importante, porque no es que agarramos un dato de un tercero y lo anexamos a la medición sabiendo que estamos de alguna manera traicionando la trazabilidad. La trazabilidad siempre es importante porque al fin de cabo, de vuelta, en esta industria es importante saber que al final de la historia está la señora o la persona del nivel sociodemográfico que nosotros definimos y demás, y que sea comprobable. Para eso hay una cámara que nos audita a nosotros, Sí. que está compuesta por los canales, los Canales, anunciantes. sí, yo soy testigo de la conformación de esa cámara. Exacto. Y esa cámara... Juan Llamazares fue el primero. Olvídate, Juancito, un fundador de Sí, esa sí, mesa. Y hoy, con las actualizaciones que comentaba hace un ratito, esa cámara nos sigue auditando para que, como yo siempre digo, al final del camino haya un dedo humano con un control remoto de una televisión o un dedo en un teléfono consumiendo alguna plataforma de streaming, pero que el dedo sea de una persona comprobable, física, auditable. Y de vuelta, tiene que ver por la importancia de los millones que esta industria mueve, ¿no? Sí, estamos hablando de mucha plata. Ariel, tengo muchísimas preguntas más. En otro programa las hacemos y te agradezco muchísimo que hayas participado. Ahora va a estar Pablo Rodríguez, un especialista en medios desde el lado de las agencias y ahora desde el lado de los anunciantes, y vamos a ver cómo lo ve él, ¿eh? Así que quédate y míralo. Un gustazo, gracias Carlos. Ya volvemos.